Ahora vamos a crear el blog de Authentication. Creamos una carpeta llamada Authentication, dentro una carpeta blog y creamos tres archivos: Authentication Blog, Authentication Event y Authentication State. Si se recuerdan de videos anteriores donde explico acerca del patrón blog, sabemos que los eventos son las entradas, los estados, las salidas y el blog es la caja negra o la lógica en sí para que de eventos se produzcan salidas o estados. Un ejemplo simple para entender esto de manera rápida y seguir avanzando con la implementación sería, por ejemplo, cuando vamos a regalar algo a una persona. El regalo seleccionado sería la entrada o el evento. Cuando se le entregamos a la persona, podemos obtener que a la persona le gustó o no le gustó el regalo. Estas serían las salidas o los estados. La decisión de si le encantó o no va a depender de la persona y algunos factores externos quizá. Esta sería como la caja negra, la lógica, o lo que nosotros conocemos en el patrón blog como el blog. El patrón blog es así: tiene eventos que son entradas y estados que son salidas, que salen después de haberse procesado en un blog que es la caja negra o lógica de la aplicación. Algo muy chévere de la programación con Flutter es tener diferentes archivos siendo parte de uno principal. Authentication State y Authentication Event serán parte de Authentication Blog. Para definir esto, lo que ponemos es part of y el nombre del archivo. Esta línea de código estará tanto en Authentication State y Event. Comenzaremos implementando Authentication State. Creamos un enum Authentication Status que tendrá tres estados: Authenticated, Unauthenticated, Unknown. Creamos la clase Authentication State que extienda de Equatable. Y como Authentication State extiende de Authentication Block, los import que vamos a definir lo haremos en este archivo, import Equatable, y para que funcione esta lógica pondremos part y el nombre del archivo, los cuales son parte de este archivo. En este caso, part Authentication State.dar y part Authentication Event.dar. Volvemos al archivo Authentication State y vemos que no nos bota error de importación, pero sí en la clase, y es porque se necesita sobreescribir el método getProps. Definimos las variables Final Authentication Status y Final User. Este user es el modelo que hemos creado al definir el repositorio. Para importarlo y que se nos haga más sencillo la importación de las clases que existen en el repositorio, vamos a hacer algo muy interesante. En la carpeta Authentication crearemos el archivo repository.dart y exportamos las clases user.dart y authentication repository, de tal manera que ahora solo vamos a tener que importar repository.dart. En la función sobrescrita getProps pasamos en el arreglo las variables final, status y user. Creamos un constructor privado con underscore o guión bajo o subguión, donde le pasamos status, que por defecto tendrá el estado unknown, y user con un valor por defecto user.empty. Después crearemos tres name constructors o constructores nombrados, que van a ser los tres estados que pueden haber en la aplicación. En la parte de authentication, la primera sería un unknown o desconocido, es decir, cuando aún no se sabe si es que está autenticado o no autenticado. En un inicio, cuando todo va cargando, este va a obtener datos por defecto de nuestra clase privada underscore. El segundo constructor será Authenticated, donde le pasamos el usuario. Para este caso ya sabemos que el usuario ha sido autenticado y sabemos qué usuario es, por lo que el constructor privado underscore le pasamos un status authentication status.authenticated y en user el user que obtenemos. Por último, el constructor unauthenticated o no autenticado, donde le pasamos al constructor authentication status.unauthenticated. Ahora definimos la clase authentication event, que será una clase abstracta que extienda de Equatable, donde sobreescribimos la función getProps y definimos un constructor vacío. A partir de esta clase abstracta definimos dos clases que representarán a los eventos: la clase Authentication User Change, que tenga como variable final un user. Creamos su constructor y sobreescribimos la función getProps, donde le pasamos user, y la clase Authentication Logout Requested. Hasta ahora hemos definido los estados, que vendrían a ser
tres: unknown, authenticated y no autenticado o unauthenticated. Además, hemos definido dos eventos: Authentication User Change y Authentication Logout Requested. Recuerden que los eventos son las entradas y los estados son las salidas de un bloque, que es la parte lógica, el cerebro, y es lo que tenemos que implementar ahora. En el archivo Authentication Block importamos las librerías Block, Meta y Assign, aparte de las que ya teníamos. Creamos la clase Authentication Block, que es tienda de block, donde le pasamos Authentication Event y Authentication State. Creamos dos variables final, underscore Authentication Repository y underscore User Subscription, que será un stream subscription de user. Creamos su constructor, donde le pasamos el Authentication Repository, un assert para asegurarnos que este Authentication Repository no sea nulo. Asignamos Authentication Repository a sub-Authentication Repository, y con la ayuda de super, donde le pasamos Authentication State.unknown, vamos a hacer que sub-User Subscription escuche o se suscriba inmediatamente al stream de usuario de Authentication Repository y lo añada al evento Authentication User Changed internamente para procesar los cambios en el usuario actual. Corregimos el error que nos marca aquí, y es porque falta la implementación de Map Event to State para pasar del evento al estado. Esta será una función asíncrona, por lo que le ponemos async. Aquí dentro de un if verificamos si el evento es Authentication User Changed y retornamos con un yield la función Map Authentication User Change to State, donde le pasamos el evento. Else if evento es Authentication Logout Requested y pasamos unawaited, y dentro la función Logout de Authentication Repository que hemos implementado anteriormente. Creamos la función Map Authentication User Change to State, que retornará un Authentication State y recibe el evento Authentication User Change llamado Event. Dentro, return si user del evento que estamos recibiendo no es un usuario vacío o el user empty que habíamos definido, entonces retornará el estado Authenticated, donde le pasamos el usuario que estamos obteniendo del evento. Por el contrario, retornará el estado Unauthenticated. Para el error que nos marca en el Unawaited, hay que importar la librería Pedantic, y con esto se soluciona. Recordemos que también debemos sobreescribir la función close, donde cancelamos la suscripción al stream user. Volvemos a app.dart. Aquí en create del provider habíamos definido que iba a llamar Authentication Block, que recién hemos creado. Esta clase requiere Authentication Repository, así que le pasamos nuestra variable Authentication Repository que habíamos definido. Importamos Authentication Block y vemos que se importa la clase dentro de la carpeta block. Entonces, al estilo de lo que hicimos en repository, vamos a crear un archivo que exporte la clase llamada authentication.dart y la importamos en el archivo app.dart. Nos movemos a la clase appView, donde definimos un block listener. Le especificamos que sea de Authentication Block y Authentication State. Dentro del listener, con la ayuda de un switch, vamos a ir por diferentes casos. Si es que el estado es un authenticated, entonces le pasamos sub-navigator push and remove until, y dentro tendríamos que pasarle a nuestra página del home. En el caso de que el estado sea unauthenticated, le pasamos sub-navigator.push and remove until, y dentro la página del login. En el caso default, solo un break, en child un child, y después del block listener, cuando se van generando las rutas con onGenerateRoute, una función que pase un splash screen. Aquí me está botando error en sub-navigator, puesto que no existe esta variable. Nos vamos a la línea de código después de haber definido nuestra variable final sub-navigator key y definimos el get sub-navigator, que retorna un navigator state con sub-navigator key.current state. Ya tenemos el cascarón de la aplicación. Hemos creado en un principio el repositorio donde están todas las funciones que se iban a necesitar para la autenticación. Hemos creado el block de authentication donde definimos los eventos y los estados. El main.dart y el app.dart donde proveemos a la app con el block Authentication Block, un app view donde manejamos qué mostrar dependiendo de los estados que obtengamos. Si es que vamos a mostrar una página de login, inicio o home, o en todo caso un splash screen. Ahora nos falta crear estas páginas. Creamos entonces una carpeta donde vamos a implementar todos los widgets o views del home, otra carpeta para el login y
y otra para el splash screen. Empezaremos por el splash. Creamos un archivo llamado splash page y dentro un stateless widget llamado splash page. Importamos material y definimos una función estática road que retorne un road. Retornamos material page road. En el builder una función que retorna simplemente la clase splash page. En build retornamos un scaffold con body center. En child la imagen de asset, un key que diga splash block image con un weight de 150. No haremos nada complicado para el splash screen. Regresamos a app.dar y en el lugar donde deberíamos retornar el splash page, creamos una función que retorne splash page.road, que es la función que hemos definido en la clase para la navegación. De igual forma, con login creamos el archivo login_page y creamos un stateless widget. Creamos la función road donde retornamos un material page router con un builder retornando login page. Y en build retornamos un scaffold con una app bar que diga login y en body un padding de 8 y un texto centrado que diga login page en construcción. Obviamente aquí va a haber un block provider que haga algunas cositas que veremos después. En app view vamos a poner login page.route, la función que definimos en login page y route false. Con esto va a direccionar al login page. Ahora creamos home page. Al mismo estilo que los demás, este será un stateless widget. Definimos la función route que retorna a sí mismo en un material page route y en build creamos un scaffold, la página donde simplemente se mostrará el app bar con el nombre home y en body un texto que diga home page en construcción. Esto lo ponemos dentro de sub-navigator push and remove until y listo. Lo ejecutamos, ponemos flutter run en consola y bueno, me indica que no hay dispositivos conectados. Entonces, ya que tengo BlueStack, aquí lo conectaré mediante el comando adb connect localhost 5555 y otra vez flutter run. Esperamos un rato, ya que la primera vez de ejecución demora y vamos viendo que se van imprimiendo en la consola los eventos, las transiciones gracias a nuestra clase simple block observer. Terminó de ejecutar y nos aparece el login porque no está autenticado. Lo ejecutaré otra vez y así veremos que primero aparece el splash screen y después redirecciona a la página del login. Lo pondré en cámara lenta para que se note más. Bien chicos, dejaré el video por aquí. Al siguiente veremos la parte restante. Nos vemos en el siguiente video.